Ok, entonces, como les estaba comentando, el día de hoy vamos a abordar una capacitación muy importante referente a lo que es la verificación del cumplimiento en seguridad y salud en el trabajo sobre el plan. Para ello vamos a revisar el marco legal vigente referente a lo que es la ley 29783. Para precisar aquí algo totalmente puntual, ¿no? Las disposiciones normativas deben analizarse en principio por lo que señala la ley general, es decir, en este caso, la resolución ministerial 448, que abre paso a los lineamientos para vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID, debe inicialmente basarse a lo que refiere a la ley 29783. Adicionalmente, tendrá que referirse al decreto supremo número 05-2012. En este caso, es una disposición que reglamenta la ley 29783. Por otro lado, también se cuenta pues ya con la resolución ministerial 448-2020, que en principio deroga la resolución ministerial número 239 y, por otro lado, aprueba el documento técnico denominado Lineamientos para la Vigilancia y la Salud de los Trabajadores con riesgo de exposición a COVID. Y así también tenemos la parte donde se encarga justamente de la fiscalización. En este caso es la resolución de superintendencia número 103, que este documento o esta resolución aprueba la versión 2 del protocolo número 5 del 2020 de SUNAFIL. Y justamente a través de este protocolo, denominado protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria y nacional por las circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas a consecuencia del coronavirus, COVID-19 en el territorio nacional, es que SUNAFIL ejerce propiamente la fiscalización respecto a la coyuntura, respecto al COVID-19. Es decir, a través de este documento se establecen los lineamientos básicos para lo cual un inspector del trabajo, cuando se constituye a realizar una inspección propiamente, corresponderá de que aplique en principio esta disposición normativa, sin perjuicio de que aplique tanto la ley 29783, su reglamento y demás disposiciones normativas que resulten aplicables. Muy bien, vamos refiriéndonos justo al tema de lo que nos aboca el día de hoy. El artículo 19 del decreto legislativo 1195 aprueba justo la ley de acuicultura. Ante ello, pues, se han generado unas categorías productivas. Entre ellas tenemos acuicultura de recursos limitados, en este caso en AE, acuicultura en la micro y pequeña empresa, en este caso la AMIPE, y también la acuicultura de mediana y gran empresa. En este caso estaríamos refiriendo la aplicación a estos rubros de empresa, ¿no? Vamos a ver respecto a la inspección del trabajo. Por un lado, la inspección del trabajo hay que recordar que es un servicio que se ofrece a la ciudadanía. Sin perjuicio de ello, hay que recordar también que los inspectores del trabajo tienen funciones para ejercerla, en este caso la inspección, de forma presencial o de forma virtual. Es decir, las disposiciones normativas permiten de que la inspección pueda realizarse haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación frente a la coyuntura. Es por tanto, cuando el inspector solicite a comparecencia, es posible que le diga que le envíe a través de un correo electrónico o posiblemente a través de una videollamada, para lo cual van a interactuar y realizar las coordinaciones para que posteriormente, de requerirlo, de ser necesario, pueda exigir cierta documentación adicional. La inspección del trabajo, pues, nace, si bien es cierto, como un servicio. Sin embargo, el personal inspectivo tiene ciertas facultades. Entre estas facultades tiene la de imponer una medida cautelar, que es la del cierre de un área o un establecimiento. En este caso, no solamente se cerraría un área o en todo el establecimiento en su totalidad, en este caso, el establecimiento en su totalidad, cuando se afecte, en este caso, el bien protegido, que es la vida, ¿no? O se ponga en riesgo grave e inminente la salud de los trabajadores. Y en esa circunstancia, corresponderá justo que los inspectores de trabajo pongan a salvaguarda la salud de los propios trabajadores. Es por ello que la inspección inicia no solamente desde una parte, se puede decir, reactiva, sino que se genera también a través de una parte
preventiva. Lo que se busca es prevenir accidentes de trabajo, dado que a la actualidad existen una serie de notificaciones y al menos el 95% de todos estos accidentes son accidentes de trabajo, ¿no? Luego, precisamos pues de que se cuenta a través de SUNAFIL con un protocolo, y este protocolo para fiscalización, justo para acuicultura, establece reglas o pautas que permiten realizar la fiscalización, pero a través de lo que señala la ley 29783 y su reglamento y demás modificatorios. Sin embargo, se precisa aquí que lo que busca la ley en este caso es realizar una promoción de una cultura o promover una cultura de prevención de riesgos laborales en las distintas actividades relacionadas, en este caso, con acuicultura. Para ello, pues, en la actualidad nosotros es posible que pensemos solo que estamos frente a un riesgo biológico, solo tenemos COVID, pero nos estamos olvidando de los demás factores de riesgo. Es decir, el empleador no solo tiene que mirar el COVID como un peligro propiamente, como un factor de riesgo, sino que en adición lo que tiene que hacer es verificar las demás condiciones, los demás factores de riesgo, tanto físicos, químicos, ergonómicos y los mismos biológicos, y verlo de manera integral, a efectos que pueda realizarse una prevención de riesgos de forma oportuna y no llegar a, en este caso, a un accidente de trabajo. Por tanto, siempre se tiene que buscar bajo un análisis preventivo, viendo por un lado la productividad, por otro lado la calidad del servicio, pero también la seguridad. Es decir, tiene que haber todo un sistema integral y de tal forma que se pueda mejorar, en este caso, el clima laboral para que pueda ejercerse una labor eficiente por parte de los trabajadores y que se pueda cuidar, por otro lado, el medio ambiente, ¿no? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que pueden encontrarse aquí en la acuicultura, en adición al COVID, ¿no? Tenemos, por un lado, el ruido, manejo de sustancias químicas, posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, la exposición a la radiación ultravioleta, los trabajos nocturnos, operaciones, en este caso de buceo, para lo que es, por ejemplo, conchas de abanico, entre otros que se realizan a través de los propios buzos, las altas temperaturas y humedad, entre otros que pueden ser asociados de acuerdo al tipo, en este caso, al tipo de actividad y al tipo de puesto que ejerza un propio trabajador, ¿no? Por tanto, vamos a abordar cuáles serían los principales factores de riesgo que podemos encontrar tanto en las partes de acuicultura, ¿no? Vamos a iniciar por la parte de los factores de riesgo distinto al COVID y vamos a terminar con lo que respecta a lo que es el COVID-19. Por un lado, para lo que es la acuicultura respecto a langostinos, en parte del laboratorio, pues lo que corresponde y lo que se ha precisado como un peligro, se tiene el manejo de sustancias químicas y como riesgo la exposición a inhalación de esas sustancias químicas. Por tanto, lo que se busca o lo que se prevé es que deba rotularse estas sustancias químicas, aplicar lo que son capacitaciones, entrenar a nuestros trabajadores de tal forma que puedan manejar, señalizar, etiquetar sus productos químicos, que se pueda sensibilizar no solamente a estos trabajadores, sino a todas las personas que se encuentran dentro de este ambiente. Verificar que se cuenten con los equipos de protección pertinentes. Ahora, si bien es cierto, debemos aplicar en principio para poder controlar los riesgos o los factores de riesgos, en principio debemos aplicar lo que es una jerarquía de controles. Ya sabemos que para el IPER tenemos que aplicar la jerarquía, eliminar, sustituir, aplicar control de ingeniería, controles administrativos y por último vamos a brindar lo que son equipos de protección personal. Entonces, de acuerdo a esta jerarquía vamos a ir aplicando constantemente los diferentes controles que me permiten controlar propiamente los diferentes factores de riesgo. Adicionalmente, se ha previsto como peligros la utilización transversal de probetas, las posturas por tiempo inadecuadas a lo largo del tiempo, lo que son las instalaciones eléctricas, los equipos, las maquinarias y, en este caso, los preparados biológicos. Para cada uno de esos, pues, lo que se tienen son identificado el peligro, tenemos el riesgo propiamente y las medidas preventivas principales que podrían ser aplicadas, ¿no? En este caso, lo que se ha dispuesto, como les repito, dentro de ese proceso,
dentro de este lineamiento es que puedan aplicarse y que este documento sirva como una ayuda, en este caso para las diferentes personas que se dedican a la acuicultura. Por ejemplo, respecto a la siembra, también se cuenta con las principales medidas de protección. Para ello tenemos, por ejemplo, frente a lo que son desniveles, lo que se va a aplicar en este caso las caídas al mismo nivel o distinto nivel. Para ello se ha previsto como una medida preventiva instalar suelos antideslizantes en las zonas húmedas, capacitar a nuestros trabajadores y entregar los equipos de protección. Tenemos para lo que respecta a lo que es el engorde, en este caso a la siembra, a la dotación de alimento, pero el tema de la manipulación de carga de los propios alimentos, que se tengan terrenos irregulares, y frente a ello pues también se han evidenciado ciertos riesgos. En este caso, respecto a la manipulación de cargas, tenemos por el esfuerzo físico realizado, riesgo de inflamación progresiva de articulaciones, tendones, nervios, lumbalgias, y ante ello pues habría que realizar pues, trabajos de pausas activas, realizar sensibilización, capacitación, para que el trabajador cada cierto tiempo deba aplicar estas pausas activas y que pueda ejercer su labor sin generar algún tipo de estirón o algún tipo de un accidente propiamente dentro de las instalaciones de la empresa. Frente a terrenos irregulares, lo que se ha previsto, como lo señalé con anticipación, era como riesgo las caídas a nivel o a distinto nivel, para lo cual se tiene que establecer procedimientos de trabajo con acompañamiento, con gestión, que permitan agarraderas, que le permitan evitar que pueda caer, las áreas que se encuentren señalizadas, insisto, con el tema de las capacitaciones. Y en lo que respecta a cosecha, pues, en adición, por ejemplo, de que dentro de, cuando se trabaja en alta mar, se tienen ciertos productos hidrobiológicos, y entre ellos se tiene, por ejemplo, las bromas, ¿no? Las bromas son, para ustedes que conocen, tienen una estructura que es muy filuda, tiene mucho filo, y las personas usualmente, si se apoyan sobre esto, pueden, se cortan, ¿no? Y entre otros factores de riesgo que tiene propiamente, pero esto será de acuerdo al tipo de proceso. En este caso podría darse lo que son en pozas de langostino, en tierra, en alta mar, que tenemos también esos tipos de trabajos. En adición tenemos lo que son los vaciados de estanques, y en este caso también ya aplican otro tipo de factores de riesgo. Y dentro de estos factores de riesgo, pues lo que se busca es que se debe implementar sistemas de detección de caídas, que en principio siempre se deba capacitar en las diferentes labores que nuestros trabajadores están ejerciendo, que se deban aplicar, en este caso, metodologías, o más que todo, reforzar las metodologías, los procesos de cómo se va a realizar ese tipo de drenaje, las posturas que deben asumir, la capacitación debe ser un punto o un factor clave para que los trabajadores puedan no salir afectados con algún tipo de accidente, ¿no? Tenemos el tema de trabajo nocturno, y a veces tenemos que ocurren de ansiedad, y para ello pues corresponde que se puedan realizar pausas activas, que se deba existir una rotación oportuna de lo que es la jornada del trabajo, que frente al ruido también se deban brindar, por ejemplo, equipos de protección, o en su defecto, aplicando la jerarquía de controles, eliminar este factor de riesgo. Si no se puede eliminar, sustituir de repente la bomba, aplicar silenciadores como un control de ingeniería, o en su defecto, señalizar y colocar nuestros equipos de protección, llámese en este caso nuestros protectores auditivos, ¿no? Y en adición se debe considerar que para todas estas actividades debe determinarse dentro del IPER cuáles son los controles que deben aplicarse. Si bien es cierto, esta lista que se está mostrando el día de hoy es una ayuda para que puedan en este caso los empleadores del sector acuicultura puedan aplicarlos de tal forma que les permita mejorar continuamente sus labores. Respecto a lo que es maricultura, a lo que son cultivos suspendidos de conchas de abanico, también se ha previsto ciertos peligros. Entre ellos pues se tiene nuevamente el uso de sustancias químicas, los desniveles, el trabajo que implica un esfuerzo físico, en ese caso movimiento repetitivo de diversas partes del cuerpo, la parte de posturas forzadas, instalaciones eléctricas que puedan haber. Las embarcaciones, ya sabemos que cuando se realiza ese tipo de actividades, nos lleva a que podamos ir a embarcaciones en alta mar,
y ahí existe pues ciertos riesgos adicionales que no se han considerado posiblemente dentro de un hiper, pero que son actividades rutinarias y que esas son consideradas aquí, deberían estar consideradas. Tenemos lo que son las tareas monótonas, las repetitivas, con ciclos cortos, las mareas que pueden haber, los contactos con objetos, las operaciones propias del buceo, que para ello pues debe existir, aparte del permiso que se otorga, para que puedan realizar la actividad, deban contar pues con las capacitaciones y los equipos necesarios para que puedan realizar el buceo y puedan sacar en este caso la extracción de las conchas de abanico, ¿no? Por otro lado, frente a estos principales factores de riesgo que se han podido evidenciar, también se suma en la actualidad pues el riesgo de contagio por parte del COVID. Y hemos visto que no solo es aplicable para acuicultura los diversos factores de riesgo físicos, químicos, disergonómicos, psicosociales, sino que en adición, pues, el día de hoy ya se cuenta o se debe incorporar básicamente dentro de nuestro hiper también lo que respecta a lo que es la prevención y vigilancia sobre el COVID en el trabajo. Para ello, pues, debemos precisar que las personas jurídicas, aquellas que realizan actividades económicas aprobadas dentro de las fases, pueden, en este caso, implementar un plan. Pero este plan debe recoger pues los 7 lineamientos aprobados dentro de esta resolución ministerial 448 y es aplicable para todo centro de trabajo. Y aquí debemos detenernos en este punto, ¿no? Todo centro de trabajo, a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, va a elaborar, en este caso, el plan previo al inicio de labores. Sin embargo, este plan, al momento, una vez que ha sido terminado, ha sido aprobado por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe ser remitido al comité, y el comité o el supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda, deberá aprobar este plan. Ahora, puede que el comité o el supervisor de seguridad emita algún tipo de observación, estas observaciones deben ser subsanadas y en un plazo de 48 horas deberá aprobarlo para que pueda ser aprobado. Hay que recordar que las actividades que realiza o que busca la resolución ministerial 448 son básicamente preventivas, no son reactivas, sino preventivas, ¿no? Lo precisaba, todo empleador que realiza actividades económicas aprobadas dentro de las fases ya por el Estado, deben registrar su plan dentro del SISCOVID. El SISCOVID que pertenece al Ministerio de Salud. Además, se ha dispuesto dentro del artículo, en este caso, 2, que modifica a la resolución ministerial 337, se precisa ciertas oportunidades para la mejora correspondiente. En este caso, se va a realizar la mejora o la actualización siempre que se haya modificado, en este caso, los procesos de reincorporación del trabajador, o se haya reincorporado o agregado una nueva actividad que haya sido aprobada en una de las fases. Adicionalmente, si esta empresa cuenta con 5 trabajadores, o mejor dicho, hasta con 5 trabajadores, puede acogerse al anexo número 6, que lo recoge la resolución ministerial 448. Tenemos, pues, como le decía, los temas, ¿cuándo vamos a actualizar? ¿En qué momento? Anteriormente se había dispuesto a través de la resolución ministerial 377 que el plan debe actualizarse de manera mensual. Todos los meses debería haberse actualizado. En la actualidad, con el artículo 2, aprobado por la resolución ministerial 448, se ha previsto que solo se deba modificar en estas ocasiones, cuando se produzca una modificación en los procedimientos obligatorios de prevención del COVID a través del Estado o de forma interna, y en los procedimientos obligatorios para el regreso o reincorporación del trabajo o al trabajo bajo responsabilidad del empleador o de la empresa. Y se refiere bajo responsabilidad, ¿por qué? Porque todo empleador tiene 3 tipos de responsabilidades, ¿no? Un tipo de responsabilidad penal, que lo refiere el artículo 168A del Código Penal, donde establece que un empleador o quien resulte responsable podría ir desde 2 a 4 o de 4 a 8 años de pena privativa de la libertad. Por otro lado, se tiene la responsabilidad civil. En caso, por ejemplo, de que el empleador se considere o vea que esté afectado, de alguna forma
puede acudir a la vía judicial y exigir, por ejemplo, una reparación civil. Y finalmente se tiene la responsabilidad administrativa, que correspondería pues a que en este caso, a través de SUNAFIL o a través de los demás entes que se encargan de fiscalización, puedan imponer algún tipo de sanción debido a que se ha incumplido con alguna disposición normativa. En este caso, si es que existe algún tipo de responsabilidad y es dilucidada por el juez competente, impondrá la sanción que corresponda, ya sea civil, sea penal, o sea, en este caso por los órganos competentes de la forma administrativa, es decir, a través de las sanciones correspondientes. Este punto lo precisaba hace un momento. Para aprobar nuestro plan, para tener un plan, en principio, ya sabemos que todo empleador resulta obligado, ¿no? Toda persona jurídica, de acuerdo a lo que precisa la resolución ministerial 448, resulta obligado y ellos, a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, deben elaborar este plan. Aquí hay que aclarar un punto, ¿no? Siempre ocurre el problema de que nos dicen que el supervisor de seguridad y salud en el trabajo o el comité, en este caso son la parte del servicio de seguridad y salud en el trabajo, y en realidad no es así, sino que el empleador propiamente tiene la obligación de contar con un servicio de seguridad y salud en el trabajo, que este estaría compuesto en principio por un especialista en seguridad y salud en el trabajo, el cual a veces recibe el nombre de supervisor, de jefe de seguridad, de asistente de seguridad, de analista de seguridad, entre tantos nombres que puedan ser asumidos, inclusive hasta practicante de seguridad. Sin embargo, para este caso es el empleador quien aprueba un perfil propiamente. Y de acuerdo a este perfil, llama a un profesional, a un practicante, a un bachiller para que pueda asumir cierta responsabilidad en este campo. En adición, parte del servicio de salud ocupacional se tiene lo que es al médico ocupacional. Más de 500 trabajadores corresponde a un médico ocupacional. Ahora, de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo a lo que precisa la resolución ministerial 448, se han establecido otros parámetros. Por lo tanto, nosotros debemos verificar si es que corresponde un licenciado en enfermería o un profesional de la salud o en su defecto un médico ocupacional. En cualquiera que sea la circunstancia, corresponde como mínimo que debe implementarse este servicio para que pueda elaborar el plan propiamente y luego sea remitido al supervisor o al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para que sea aprobado y finalmente sea derivado al enviar un correo, que el correo es empresa@minsa.gov.pe, y a través de este correo se considera que ya estaría registrado en el SIS-COVID del Ministerio de Salud, que es el registro del sistema integrado del COVID-19. Para ello, como les precisaba, todo plan debe incluir estos lineamientos, son 7 lineamientos. Ahora, para este caso corresponde analizar si es que existe un protocolo sectorial propiamente. Para pesquería sí existe un protocolo sectorial. Acá no se evidencia un protocolo, por lo tanto corresponde que deban acogerse a las disposiciones generales. En adición, el empleador puede, o mejor dicho, todo empleador adicional a las leyes puede implementar medidas de seguridad que permitan garantizar la salud de los trabajadores. Ahora, ¿por qué decimos ello? Porque el empleador es un garante en materia de seguridad y salud en el trabajo, tal como lo señala el principio de prevención que se encuentra dentro de la ley 29783 o ley de seguridad y salud en el trabajo. Adicionalmente, dentro del plan se debe recoger ¿qué cosa? ¿Cuántos trabajadores tengo? ¿Cuántos trabajadores están dentro de un riesgo de repente muy alto, mediano o bajo? ¿Cuál es el factor de exposición frente al COVID? Ojo, que esta parte vista de en este caso propiamente de la determinación de los riesgos que se encuentran en el IPER. En este caso estamos hablando de que si el trabajador está expuesto totalmente o no está totalmente expuesto al COVID, ¿no? En este caso, por ejemplo, muy alto riesgo estarían, por ejemplo, las personas que se dedican a labores de salud en un centro médico asistencial referido a la atención del COVID. Pero, sin embargo, habría que evaluar, de acuerdo a los criterios que se han establecido por esta resolución ministerial, si es que nuestros trabajadores en qué parte se encuentran, si se encuentran en muy alto riesgo, alto, mediano o bajo, lo cual debe ser consignado dentro
de la estructura del anexo 5, referido también dentro de esta resolución ministerial 448. Adicionalmente, debe incluir las características de vigilancia, prevención y control del COVID por el SARS-CoV-2, ¿no? Tenemos también para el control de la vigilancia, pues lo que corresponde, aparte de la elaboración del plan, que el empleador debe ser enviado a través del correo de empresa para su aprobación. Inmediatamente, una vez presentado, debe enviarlo a quién, a cada uno de los trabajadores, de forma física o de forma digital. En este caso, la disposición normativa ha previsto que el empleador hacerlo de forma virtual. La disposición es y por tanto no sanciona al trabajador, en este caso al empleador, por utilizar esta tecnología de la información. Luego tenemos de que ese documento tiene que estar accesible. ¿Accesible a quién? A las entidades que se encargan de la fiscalización propiamente. Como por ejemplo tenemos a SUSALUD, CENSOPAS o SUNAFIL. En este caso, como parte de SUNAFIL, corresponderá que a través de un inspector de trabajo pueda presentarse propiamente dentro de la empresa o en su defecto hacer una solicitud vía web o haciendo uso de la tecnología de la información y de acuerdo a ello inicia el proceso inspectivo, ¿no? Este documento constituye, es importante conocer esto, que este documento constituye un mecanismo o un instrumento que permite la fiscalización posterior. Es decir, el día de hoy cuento con este documento y posteriormente puede ser fiscalizado. Es decir, puede que me exijan este mes sobre las acciones que tuve o que realicé hace 5 meses atrás, 4 meses atrás, cuando ya se tenía la presencia del COVID y yo me encontraba ya en operación. Ahora, también ocurre de que nos hacen consultas referente a las empresas que nos que refieren, ¿no? Nosotros nunca paramos, hemos continuado laborando, sin embargo no tenemos una fecha exacta para poder presentar nuestro plan. Pero lo que no recuerdan que la disposición normativa, una vez emitida, ya exige que todos se acojan a esa disposición, ¿no? Pero ellos ya tienen que hacerlo porque ante una fiscalización es posible que terminen con una infracción. Dentro de los lineamientos que deben ser recogidos corresponde pues la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. En este caso debe el empleador de hacer una limpieza de todo y desinfectar todo su ambiente de trabajo previo al inicio de labores. Ahora, ¿qué ocurre si es que el empleador infringe esta disposición normativa? Corresponde que los trabajadores puedan implementar o en este caso solicitar coordinar con el empleador para que pueda cumplir su disposición. Sin embargo, también podría imponer una denuncia y pueden hacer uso, en este caso, de lo que es del aplicativo web que se encuentra dentro de www.sunafil.gov.pe o lo buscan a través de Google como denuncias virtuales y a través de Sunafil, denuncias virtuales, y a través de este link se puede interponer la denuncia, ¿no? Luego se tiene lo que es la evaluación de la condición de la salud del trabajador. Ahora, existen dos fases aquí. La primera fase es el regreso del trabajador. Pero, ¿cuál es la condición? La condición que este trabajador haya guardado un distanciamiento social, un aislamiento social, y que el trabajador no presente en la actualidad síntomas de COVID, ni tampoco que haya sido un caso sospechoso, ni que haya tenido contacto con personas sospechosas. Esas personas inmediatamente pueden regresar a trabajar. Por otro lado, aquellas personas que se reincorporan porque tuvieron COVID, ya corresponderá que el médico ocupacional deba, en este caso, tomar las acciones pertinentes. Y justo estos puntos lo vamos a ver un poco más adelante. Luego tenemos la parte de lavado y desinfección de manos, que es considerado obligatorio. En este caso, le dispone a que todo empleador debe establecer, en este caso, puntos para limpieza o lavado, para que pueda todo trabajador acercarse y lavarse las manos o desinfectarse, para lo cual deberá proporcionar no solo jabón, agua, sino que también deberá proporcionar alcohol gel y realizar un monitoreo para que todos sus trabajadores efectivamente realicen esta rutina de lavado de manos, ¿no? Se tiene también con la sensibilización de la prevención del contagio del COVID en el centro de trabajo. En este caso,
corresponde que a través de mecanismos de capacitación, de señaléticas, deba brindarse propiamente una capacitación, deba sensibilizarse al trabajador para evitar el contagio. ¿Por qué? Porque muchas veces los trabajadores tienen mascarilla puesta y lo que hacen es coger a través de manos sucias, o con las manos sucias, coger la mascarilla y ensuciarla, que pueda acumularse, en este caso, propiamente los diferentes materiales biológicos o como factores de riesgo que le permiten incrementar, en este caso, la retención de partículas o, en este caso, del COVID, ¿no? Del virus y otras bacterias que pueden terminar perjudicando su propia salud. Por otro lado, se tienen las medidas preventivas aplicables que sean colectivas. En este caso, por ejemplo, es interponer lo que son barreras que me permitan el distanciamiento social. Adicionalmente, por ejemplo, una persona que va a realizar un pago en una caja se dispone alguna suerte de una mampara que permite aislar tanto a la persona que se acerca versus a la persona que está trabajada sentando y que está recibiendo o recepcionando el dinero, ¿no? Entonces, una de esas medidas son aplicables también y viendo de qué forma pueden aplicarse dentro de la actividad acuícola. Por otro lado, se tiene lo que son las medidas de protección personal. Ante ello, pues, corresponde que el empleador dote de equipos de protección para los trabajadores. En este caso, uno de los equipos de protección que debe de dotar son las mascarillas. Sin embargo, la disposición normativa no recoge en ninguno de sus extremos cuál es la periodicidad de entrega de los equipos de protección. Sin embargo, de acuerdo a la exposición de los distintos factores de riesgo de este trabajador, o de acuerdo al uso, el empleador deberá determinar cuál es la frecuencia de uso o la frecuencia de protección. Luego se tiene lo que son la vigilancia de la salud de los trabajadores, que corresponde, lógico, bajo el contexto del COVID, que refiere a que un responsable, un profesional de la salud, deba realizar un monitoreo de manera progresiva, desde el monitoreo de la toma de temperatura, desde hacer el seguimiento a los casos que han sido detectados como sospechosos, o en su defecto de aquellos que terminaron siendo positivos, en concordancia con las entidades de salud competentes del sector. Por otro lado, eso es lo que le explicaba con antelación. Tenemos pues de que, por un lado, todas aquellas personas que estuvieron en cuarentena, respetaron su cuarentena, pero no presentan síntomas y actualmente son casos sospechosos, inmediatamente pueden reincorporarse a trabajar. No hay ningún inconveniente en ello. Sin embargo, si ocurre una suerte de una gestión adicional cuando el trabajador sí ha tenido el COVID. Por ejemplo, aquí tenemos dos casos en particular, ¿no? Por un lado tenemos pacientes asintomáticos y pacientes que sí presentan síntomas. Y para ello tenemos también dos tipos de pruebas. Ya saben que tenemos una prueba serológica y una prueba molecular. Ahora, si el paciente asintomático ha sido detectado a través de una prueba serológica, corresponde pues de que éste deba pasar un aislamiento adicional de 7 días y después de los 7 días, sin un examen, sin una prueba adicional, ya podría reincorporarse a trabajar. Si ese trabajador fue detectado por una prueba molecular, corresponderá un descanso o un aislamiento de 14 días y sin necesidad de repetir prueba puede reincorporarse. Ahora, hay que recordar algo importante, tanto el médico ocupacional como la clínica pueden ofrecer o entregar el descanso médico ocupacional para que el trabajador pueda irse a un aislamiento que corresponde. Por otro lado, tenemos a los pacientes que sí presentan síntomas. Estas personas que han sido detectadas corresponde de que deban pasar 14 días en aislamiento y posteriormente podrían reincorporarse siempre y cuando tengan o presenten 3 días consecutivas como asintomático. Aquí debemos pararnos un momento y recordar que teníamos dos pruebas, tanto las serológicas por un lado y las moleculares. Cuando hablamos de la prueba serológica está basada a dos indicadores. Uno de los indicadores es el IgM y el otro indicador es el IgG. En este caso, si sale positivo en los dos extremos, estamos con COVID y hemos tenido COVID. El IgM corresponde en estado actual. Si es que sale positivo, significa que en la actualidad estoy contagiando, porque he sido contagiado y en la actualidad estoy contagiando.
Sin embargo, cuando hablamos del IgG, el IgG es un histórico, un historial. Si sale negativo en IgM y positivo en IgG, corresponde, o lo que se interpreta es de que esta persona, este trabajador, en algún momento de su vida tuvo el COVID. Por lo tanto, no habría que asustarse, sino que coordinar en este caso con el médico ocupacional. ¿Para qué? Para que pueda evaluarse el caso y ver si corresponde para la reincorporación al trabajo. Para las personas que están graves y se encuentran hospitalizadas, el médico tratante determinará cuándo podrían reincorporarse a su vida. Y lo que es importante dentro de este proceso es que todos los trabajadores, en este caso, sean capacitados sobre las propias actividades que realicen. No sé si ustedes recuerdan, el artículo 35 de la ley 29783 precisa que todo empleador mínimamente tiene que realizar 4 capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, de forma presencial. Ahora, frente a la coyuntura, el decreto legislativo 1499, en su artículo 7, precisa de que pueden haber capacitaciones tanto físicas o presenciales y virtuales. Es decir, está brindando las facilidades para que los empleadores puedan brindar esas capacitaciones a través de una videoconferencia, entre otros mecanismos, haciendo el uso de las TICs. Si es que se realizan capacitaciones presenciales, corresponderá que se tenga un distanciamiento social, que utilicen mascarilla, protectores faciales, entre otros que permitan salvaguardar la integridad de los trabajadores. Por lo tanto, las capacitaciones que se realicen deben basarse a la prevención del COVID y, adicionalmente, el reforzamiento de sus propias actividades o las actividades que realizaba ese trabajador cuando estaba antes del COVID. Esas mismas labores deben ser capacitados aquí, pero ahora con la vista o con la perspectiva del COVID-19 y en adición de los demás factores de riesgos a los cuales están expuestos. Es importante determinar la parte de cuándo me toman una prueba serológica o cuándo, si me corresponde que me apliquen una prueba molecular. En este caso, lo que se ha dispuesto a través de la resolución ministerial 448 es de que todo trabajador que se encuentre en un riesgo alto y muy alto corresponderá, en este caso por parte del empleador, que practique o aplique las pruebas serológicas o moleculares. Sin embargo, para los trabajadores que se encuentren con riesgo medio o bajo, corresponderá que el empleador lo aplique siempre que la autoridad competente así lo solicite. Caso contrario, es facultativo o en su defecto no aplicable por el momento hasta que se lo exija la autoridad competente. Muy bien, entonces, si nosotros ya sabemos cuál es nuestro nivel de exposición, ya deberíamos determinarse que el empleador corresponde que asuma el costo del examen o no antes del ingreso a labores. ¿Por qué? Porque o asuma el costo de los exámenes a los cuales se encuentra obligado. Sin embargo, si no se encuentra obligado, yo facultativamente podría acudir a un centro médico asistencial y aplicarme o a realizarme la prueba correspondiente. Ahora, por otro lado, también se ha establecido un grupo de personas las cuales deben realizar prioritariamente trabajo remoto, y entre ellos se ha podido evidenciar pues aquellas personas mayores de 65 años, que tengan cáncer, que tengan diabetes, que tengan un asma moderado o grave, alguna enfermedad pulmonar crónica, obesidad con el índice de masa corporal de 40 más, corresponderá que en principio deban pasar o prioritariamente tengan un trabajo remoto. Para ello, se les recuerda pues que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo precisa que cuando mi vida, mi salud esté en riesgo, podría solicitar que se me pase a un área que tenga menor riesgo para mi propia salud, ¿no? En este caso, el empleador deberá mover a los trabajadores que así corresponda o de acuerdo a la protección que señala estos mismos artículos del 62 al 64 dentro de la Ley 29783. Por otro lado, se tiene que este plan debe contener las medidas a implementar respecto a practicantes y visitantes, pues, es decir,
todo empleador resulta responsable para aquellos que aún sin tener un vínculo laboral se encuentran dentro de sus instalaciones. Es por ello que se tienen a los proveedores y a los visitantes como que se encuentran dentro de su esfera de riesgo y por lo tanto resultaría como una responsabilidad solidaria. Además, este plan de vigilancia o plan para la vigilancia del COVID es asumido íntegramente dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí nos detenemos un momentito adicional. Decimos, todo empleador se encuentra obligado a contar ¿con qué? Con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo pues debe albergar dentro de sus documentos de gestión al plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo. Ya saben que ese plan en principio debe ser elaborado por el Servicio de Salud o de Seguridad y Salud en el Trabajo y aprobado por el Comité o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda. Porque sabemos también que todo empleador que tiene de 20 a más trabajadores deberá tener un comité. Si tiene menos de 20 trabajadores, debe contar con un supervisor en un plazo de 48 horas. Una vez que se anexe esta acta al plan, el plan es enviado al correo de empresa@minsa.gov.pe y después de enviado se considera registrado en el SIS-COVID. Después de ello, el empleador tiene un plazo de 24 horas para remitir ese plan a cada uno de sus trabajadores. Ahora, este plan, como les refería, debe ser difundido entre todos y debe capacitar sobre este plan a sus propios trabajadores para que puedan realizar, en este caso, la desinfección de manos, se respeten las señaléticas, el distanciamiento, entre otras medidas de control que se hayan estimado pertinentes. ¿Qué es lo que precisa? Dentro de la disposición normativa, lo que busca, en este caso, esta disposición es brindarle ciertas facilidades al empleador. Por tanto, precisa que todo aquel empleador que no cuente con el servicio de seguridad y salud en el trabajo o vigilancia de la salud de los trabajadores implementado, puede aplicar, o en este caso debe aplicar como mínimo el anexo 1. Es decir, dentro del anexo 1 verificará si es que corresponde tener un licenciado en enfermería o un médico ocupacional. De acuerdo a ello, corresponderá de que sí o sí lo deba implementar. Ahora, habría que revisar la literatura o en su defecto las disposiciones normativas que precisen que en caso de incumplimiento de esta disposición, cuál sería mi sanción que me correspondería. Luego tienen la parte de la obligación de comunicar, que como lo referí ya con antelación, esto debe realizarse dentro de las 24 horas siguientes de aprobado el plan. Y ya les dije que una vez que se apruebe el plan, pues corresponde que sea una vez que se ha enviado el correo al correo empresa@minsa.gov.pe. Después de ello tengo un plazo de 24 horas. Ahora, si es que el empleador considera información falsa o no auténtica, ¿podría aplicarse algún tipo de medidas? Sí, una medida correctiva, se puede hacer la suspensión o cancelación del registro, sin perjuicio en este caso, de la responsabilidad que pueda tener, ¿no? Les comentaba al principio, ¿cuáles son las responsabilidades que tiene? Responsabilidad civil, responsabilidad penal o responsabilidad administrativa. ¿Pueden aplicarse las tres? Sí pueden aplicarse las tres responsabilidades, pero dependerá del caso en particular al cual nos estemos abocando. Vamos cerrando con la parte de la estructura. Si todo empleador ya consideró dentro de su IPER, ha considerado todos los diferentes factores de riesgo, riesgos físicos, biológicos y ergonómicos, todos los factores de riesgo están considerados y se han determinado los controles, ahora corresponde que en adición a los documentos de gestión deban aplicarse este plan. Este plan tiene, pues, lo puede ubicar usted dentro del anexo 5 de la resolución ministerial 448/2020 MINSA, y debe contener la información siguiente: la plena identificación, en este caso del empleador, su razón social, su número de RUC, su dirección. Por otro lado, se tiene, pues, que debe identificarse los lugares de trabajo, si se tiene diversas sedes, la nómina de los profesionales de la salud, y entre ellos, pues, considerar la colegiatura. Es lo que se exige, ¿no? Que los colegios profesionales precisan que para poder ejercer nuestra labor, en este caso por parte de la parte médica, corresponde que deban aplicarse
que deben contar con la colegiatura, ¿no? Por otro lado, tenemos que debe considerarse la nómina de trabajadores, y dentro de la nómina de trabajadores debe contemplarse sus apellidos paternos, maternos, sus nombres, y por otro lado, tiene lo que es la modalidad, qué tipo de modalidad de trabajo tengo, presencial, teletrabajo, trabajo remoto, y tenemos también la responsabilidad para cumplir el plan. ¿Quién es el responsable? ¿Quién resulta responsable para poder cumplir con este plan? Ahora, siempre ya le hemos dicho que el responsable es el empleador. Por lo tanto, el empleador asume esa responsabilidad y delega ciertas funciones para que puedan implementarse este plan. Considera también el presupuesto, cómo voy a adquirir los medicamentos, los insumos, entre otros. Cuáles son el procedimiento de regreso o reincorporación del trabajo. Adicionalmente, se cuenta con un checklist o una lista de verificación. Para recordarles aquí antes de concluir, dentro de la resolución de superintendencia número 103, dentro del anexo número 4, se encuentra una lista en la cual se precisa cuáles son las principales actividades que el inspector de trabajo puede verificar. Por lo tanto, usted puede verificarlo dentro de esta resolución, y en adición podría aplicarlo, como ya sabe, como un checklist, una lista de verificación, si tiene o no tiene dicha información. Si no cumple con estas obligaciones, se le solicita que usted deba aplicar, en este caso, las medidas correctivas para evitar algún tipo de sanción administrativa. Muy bien, vamos a responder un par de preguntas para poder finalizar con esta parte de la ponencia. La pregunta es, ¿el empleador tiene que dar a conocer a sus trabajadores el plan de vigilancia? Sí, lo había comentado, y justamente una vez que emita el plan al SYSCOBIC, en este caso lo registre o lo envíe el correo empresa@minsa.gov.p, tiene que enviar en el plazo de 24 horas a todos sus trabajadores este referido plan. Debe entregárselo de forma física o a través de un correo electrónico, y siempre y cuando deba garantizar de que el trabajador ha recibido, o en su defecto los hará firmar, o por el contrario, un recibo de acuse de haberlo, en este caso, obtenido ya la información. Por otro lado, tenemos la última consulta. Bueno, hay dos consultas adicionales. El SCTR puede cubrir accidente de trabajo producido dentro del mar. Habría que considerar aquí lo que nos refiere, ¿no? El seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿qué es? Lo dice su nombre. Es un seguro que cubre o que complementa, en este caso, los trabajos, la cobertura de la salud, pero para los trabajos de riesgo. En este caso, si mi trabajador ha sufrido un accidente de trabajo, corresponderá que deba ser coberturado por el seguro complementario de riesgo, por el SCTR. Si lo puede coberturar, corresponderá en este caso a la coordinación del asistente social y el broker para la atención oportuna. Ellos tienen un procedimiento, ¿no? El procedimiento corresponde a que debe entregarse una hoja, el trabajador lleva su DNI, lo revisan, que tenga el seguro, inmediatamente ingresa a la clínica y se atiende. Ese es el procedimiento, y hay un procedimiento más detallado aquí, ¿no? Ese es a grandes rasgos. Dice, está estipulado las enfermedades profesionales del sector acuícola o psicológica en la RM 480. En este caso, la disposición normativa no recoge las enfermedades profesionales, sino que existe ya una disposición adicional, una ley que precisa justo cuáles son las enfermedades profesionales. Y justamente este año el Congreso aprobó una ley que incluye, en este caso, el COVID-19 como una enfermedad profesional, pero para los trabajadores, en este caso, de salud. Y tengo entendido que va a ser modificado dentro de poco este listado de actividades, enfermedades profesionales. Por otro lado, se tiene una consulta. Una concesión acuícola puede contratar a trabajadores menores de edad. En este caso, corresponde pues que los menores de edad, bueno, me parece si es de alto riesgo no puede contratar a menores de edad. Sin embargo, si existe otras actividades que no incluyen alto riesgo, sí habría con un permiso a través del Ministerio de Trabajo. En este caso, para alto riesgo no podrían realizar trabajo los menores de edad. Muy bien,
Eso sería todo, conmigo sería hasta aquí. Si tienen consultas adicionales, podrían enviar al correo que se llama Sunafil Responde, o en su defecto ingresan a la página web de Sunafil y buscan Sunafil Responde, y en un plazo aproximadamente de 24 horas le están respondiendo las consultas referidas a lo que es en materia de seguridad y salud en el trabajo o materia laboral. Muy bien, hasta luego. Que tengan muy buenas tardes. Gobierno del Perú. El Perú primero.